Buenas tardes. En el video de hoy voy a hablar sobre el fenómeno de los pozos dobles. Antes de ello voy a dar unas pequeñas definiciones que me van a ayudar para utilizar un poco mejor lo presente en pantalla. Primero que todo, pues podemos observar que el simulador nos aporta dos gráficas, perdón, que es la densidad de probabilidad y la función de onda. La densidad de probabilidad simplemente es una función de probabilidad la cual me describe el posible comportamiento de determinada función mediante determinados datos. En este caso me va a describir el probable movimiento de mi función de onda. Obviamente estas van a tener unas diferencias. La función de onda va a ser positiva y negativa, mientras mi función de probabilidad va a ser simplemente positiva. Y con respecto a los máximos, mi función de probabilidad va a tener picos más altos que mi función de onda. Como podemos observar aquí, más o menos es donde llega el pico, y pues ya mi función de onda es más angosta. También pues, ¿qué es la función de onda? Pues la función de onda pues me representa un estado físico de un sistema de partículas. Dicha función es compleja, tiene parte real y parte imaginaria, como lo podemos observar en pantalla. Esta función se dedujo a raíz de la ecuación de Schrödinger, perdón si lo pronuncio mal, profe, em, que pues me va a ayudar a darle solución a un sistema que yo tenga. Entonces, ¿qué es un pozo? Un pozo de potencial es una región que rodea a un mínimo local, como lo podemos ver acá, mínimo local, que me representa un pozo. Ya para entrar en materia en el del pozo doble, partiendo de enlace covalente, lo que yo entendí fue que pues el enlace covalente, como sabemos, es un enlace cuya característica principal es que los electrones de los elementos no, no absorben o se van, sino comparten alguna cantidad de electrones, lo cual quiere decir que estos electrones compartidos van a estar en continuo movimiento de un átomo a otro o saltando de un elemento a otro, perdón. Lo que quiere decir y lo que entendí es que para dar la definición del pozo doble, pues es una diferencia potencial, como podemos observar acá, pues puede aumentarla aquí o puedo disminuirla en el simulador. Pero para asociarlo un poco con el enlace covalente, primero que todo, pues la molécula debe ser diatómica para que ocurra un fenómeno de pozo doble, porque pues si no es diatómica ya puede tener un pozo simple o pozo 3, bueno, en fin, pozo N, dependiendo la molécula. Entonces lo que entendí según lo investigado es que el pozo doble, al ser una diferencia potencial, se conecta mucho a lo que es la órbita, por llamarla así, donde gira el electrón de cada elemento. Entonces, se sabe que el electrón para saltar de esa órbita o para salir de esa órbita necesita una diferencia de potencial, un aumento de energía. Ese aumento de energía pues puede ser por varias razones. O sea, no voy a entrar en el tema en este video, pero pues sea por X o por Y razón que el electrón reciba esa diferencia potencial y logre saltar al otro elemento o a otra órbita. Es como característica que de los pozos dobles lo tomo yo como si el primer pozo fuera la órbita del primer elemento y el segundo pozo fuera la órbita del segundo elemento, lo cual quiere decir que pues debe atravesar ciertas diferencias de potenciales para poder estar compartiendo
de un lado a otro y así poder estar en continuo movimiento desplazándose de un elemento a otro. Las líneas verdes que podemos observar en pantalla son las posibles soluciones que pueda tener mi sistema. Obviamente todos están hechos en función de onda. Obviamente tienen características muy distintas. Estas líneas verdes las voy a llamar niveles de energía. Los niveles de energía satisfacen el teorema de Strong, el cual me indica el número de distintas verdaderas raíces de una determinada función ubicadas en un determinado intervalo. Como podemos observar, ahí estamos comparando, digamos, la primer posible solución, que es este simbolito que no me les el nombre, la solución uno con la solución 11. La estamos comparando ahí. Ahí podemos observar que la solución uno tiene menor frecuencia en el mismo intervalo y pues la función 11 tiene un mayor intervalo, pero en sí, em, como la función y la condición es bastante similar, ya que pues tienen los máximos a la misma distancia. Simplemente una es más, tiene mayor frecuencia que en la otra, en cuestión de los pozos, que es en estos intervalos. Cuando nos observamos acá, acá es donde se va a ver la verdadera diferencia, que ahí como estamos comparando la 11, que es la línea amarilla que podemos ver en la gráfica de abajo, tiene, tiene una concavidad hacia abajo, mientras la otra prácticamente es una línea recta. Entonces, a medida que vamos avanzando por todos estos niveles de energía, esa va a ser la diferencia. En ese punto, como podemos ver acá, ya tiene otra forma. Esas son las diferencias de las posibles soluciones que yo puedo tener de ese sistema. Eh, Otra cosa que puedo tener aquí el simulador es que yo, al disminuir esta distancia que separa los pozos, me aumentan mis posibilidades de solución, ya que se puede decir que al disminuir esta distancia, lo puedo tomar como una banda continua de energía, ¿sí? Es como si yo hiciera lo contrario acá en los pozos, yo agrandara la distancia de los pozos, se me van a aumentar los niveles de energía. Entonces, al ser esto, digamos, si yo hago que esto tienda a cero, esta distancia, pues me va a quedar prácticamente un solo pozo con el doble de anchura, entonces eso me va a generar más posibles soluciones. Pero en general la forma de las ondas en general tienden a ser las mismas, como podemos observar, por lo menos en donde se representa el pozo como tal, y ya las diferencias van a estar acá, que pueden ser ondas simétricas o no simétricas, dependiendo de la distancia. Por lo generalmente estas ondas que están en los pozos es asimétrica, y, y el que el, el orden general de la descripción de cada onda, independientemente sea, es que aquí es onda simétrica, onda asimétrica y onda asimétrica. Así por lo generalmente se comportan las posibles soluciones. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.